Vamos a considerar hoy, dentro del repaso que estamos haciendo a las llamadas doctrinas fundamentales, la segunda parte de la doctrina de la persona y obra de Jesucristo. Hemos considerado la vez anterior que Jesucristo es Dios y hoy debemos entrar a reflexionar sobre la humanidad de Jesucristo. Para eso leo un versículo sumamente conocido del Evangelio según Juan capítulo 1 y versículo 14, que dice así: y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Al repasar aspectos de la deidad de Cristo, debemos detenernos ahora en el segundo aspecto que, como acabo de decir en la introducción, tiene que ver con la humanidad. La Biblia llama hombre a Jesucristo, y esto ocurre en varios lugares. En modo genérico aparece en el texto que leímos: el verbo se hizo carne. Esta expresión figurativa propia del lenguaje, de la expresión, de la forma de expresión semita, podía traducirse de esta manera: ya que el verbo se hizo hombre. Carne hay, y especialmente para Juan, carne se aplica mayoritariamente a la condición de hombre. El apóstol Pablo dice que Jesús nació de mujer, por tanto es hombre. Ahí en Gálatas 4:4 está esa frase tan conocida, que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. En una de las confrontaciones de Jesús con los fariseos, el Señor les dijo: ahora procuráis matarme a mí, hombre, que os he hablado la verdad. Juan capítulo 8, versículo 40. Era un hombre cuando fue juzgado, crucificado, muerto, sepultado, como hombre, conforme a los relatos bíblicos. El apóstol Pablo dice de Jesús: pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 19. Del mismo modo, ocurre en otros de sus escritos, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Jesucristo posee una verdadera humanidad. Tiene un cuerpo humano con todas las características que le son propias, de manera que la Biblia enseña que nació de mujer, en el texto que mencionamos de Gálatas 4:4, y Lucas hace notar en el relato de la infancia de Jesús que aquel niño estuvo sujeto a la ley del crecimiento. Dice Lucas: y crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Quiere decir que el comportamiento humano correspondía con el que es natural para un niño. Crecía en comprensión y en estatura. Como hombre fue visto y fue tocado por los hombres. Así lo enseña Juan. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos, tocante al verbo de vida. Primera carta de Juan 1:1. Quiero enfatizar esta cuestión. Juan vincula al que se hizo hombre con el verbo de vida, segunda persona de la Santísima Trinidad, afirmando con ello que aquel hombre que aparentemente era y es un hombre, es Dios manifestado en carne. Hay otras referencias al cuerpo humano de Jesús, como por ejemplo en el himno de la Iglesia en tiempos apostólicos, en el que se dice que Dios fue manifestado en carne. Primera a Timoteo 3:16. Vuelvo a hacer otro inciso aquí.
es en Biblias antitrinitarias, traducciones, no versiones, traiciones a la Biblia, que eliminan este término Dios, para poner que fue manifestado en carne. El escritor de la epístola a los Hebreos dice así, que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Hebreos capítulo 2, versículo 14. El cuerpo humano de Jesús se manifestó resucitado después de su muerte e invita al incrédulo Tomás para que verifique que no es un espíritu, sino un cuerpo que puede tocarse, de carne y hueso. Como hombre, Jesús tiene alma humana, como él mismo reconoce cuando dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mateo 18:9. Literalmente, mi alma está presa de una tristeza mortal. Del mismo modo, también tiene un espíritu humano, como hace notar Juan con motivo de la resurrección de Lázaro, en donde dice que se conmovió en espíritu y lloró. Juan 11:33. El mismo evangelista hace notar que cuando murió en la cruz dijo, consumado es, y añade, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan capítulo 19, versículo 30. Jesucristo manifestó actividades y limitaciones humanas. El Evangelio dice que tuvo hambre, Mateo 4:2, también que tuvo sed, como ocurrió en el tiempo de la crucifixión, y como él manifiesta desde la cruz cuando dijo, tengo sed. Como hombre, tuvo cansancio, de modo que el cansado Jesús, por el camino que había recorrido, se sentó al borde de un pozo en Samaria. Juan capítulo 4, versículo 6. Es en su condición de hombre que fue angustiado. Mateo 26:37. También, por ser hombre, pudo experimentar tristeza. Él mismo dijo, mi alma está muy triste. Mateo 26:38. En su condición de hombre, lloró. Juan 11:35. En cuanto a sufrimientos, es en el tiempo de la crucifixión donde se aprecian. El Evangelio describe sufrimientos físicos, los golpes en casa del sumo sacerdote, la paliza con el látigo romano en el pretorio, la corona de espinas. Todo ello le debilita como hombre hasta el punto que no tiene fuerzas para llevar la cruz y tuvieron que ponerla sobre alguien que venía del campo para que se la llevara. ¿Qué decir con la crucifixión en sí? Observa cómo con su cuerpo ya tan lastimado lo tienden sobre el madero. Estiran sus brazos y el encargado de enclavarlo toma los clavos de hierro cuadrados, los sitúa sobre la muñeca y con un golpe de mazo la traspasa, enclavándola sobre el palo horizontal de la cruz. Luego viene el clavo para sujetar sus pies. ¿Cómo imaginar el sufrimiento que produjo cuando la cruz fue levantada y cayó sobre el hoyo abierto en tierra para sujetarla? El salmista dice que entonces todos sus huesos se descoyuntaron. ¿Qué me dices de las horas en esa posición cuando los músculos se debilitan y queda colgado el peso de los brazos que hace muy difícil la respiración? Los sufrimientos no solo fueron físicos, fueron morales. El crucificado está totalmente desnudo a la vista de quienes pasan por el lugar de la crucifixión. Allí era despreciado, denostado por quienes le invitaban a que bajase de la cruz. Uno de los ladrones crucificados con él le desprecia. Pero a estos sufrimientos morales debemos unir el enorme sufrimiento espiritual. Cristo es cargado con el pecado del mundo y tratado por Dios como maldito, para que los malditos podamos tener
la bendición suprema de Dios en él. Aquí se produce la experiencia de la muerte espiritual. Cuando el sol oculta su luz y el justo muere por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Ahí experimentó la situación del infierno pagando la demanda penal que el pecado producía en el hombre. Jesús era un hombre. Por eso pudo morir. El escritor a los Hebreos hace notar que se hizo hombre para librar a los hombres que estaban sujetos a esclavitud y miedo por sus pecados. Sin embargo, la muerte física es voluntaria y se produce en una entrega personal. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él había dicho antes, nadie me quita la vida. Juan 10:18. Por tanto, fue voluntariamente que la puso para la salvación del mundo. La condición divino-humana del Señor se aprecia en varios lugares, pero es muy interesante la afirmación que el apóstol Pedro dice refiriéndose a la muerte del Señor. Vosotros matasteis ¿a quién? Al autor de la vida. Hechos 3:15. Está diciendo que aquel que fue crucificado era el autor de la vida. Y Juan dice que la vida estaba en Dios. Por tanto, todos esos que niegan la deidad de Cristo tienen que explicar la consistencia tremenda de este versículo. Matasteis al autor de la vida. El autor de la vida es Dios, pero se enseña que estaba en Cristo, el Verbo encarnado. En él estaba la vida. Juan capítulo 1, versículo 4. No se puede decir que Dios muere, pero es necesario afirmar que quien muere era Dios. Ahora, después de considerar estos aspectos de la humanidad, más adelante en otro estudio, en el siguiente estudio, Dios mediante, vamos a hablar algo de la encarnación, de la concepción de Cristo. Pero debemos cerrar este tiempo recordando que Jesucristo es una persona divino-humana. Es decir, es una persona con dos naturalezas. Ya se ha considerado que el Señor Jesús es una persona divina, el Verbo encarnado, el Hijo que se hizo hombre y que caminó en el mundo de los hombres como hombre. No son dos personas, sino una sola persona con dos naturalezas. La naturaleza divina que le corresponde eternamente como Dios y también la naturaleza humana que le es propia como hombre cuando se encarnó. Las dos naturalezas subsisten en su persona divina. No se mezclan, no son las mismas. Las dos naturalezas mantienen sus características sin confusión, es decir, sin mezcla alguna. A esta unión de las dos naturalezas en la persona divina del Hijo de Dios se le da el nombre técnico de unión hipostática, es decir, dos naturalezas que se unen en la persona divina del Verbo que se encarna. Por tanto, no es absolutamente correcto decir que Jesucristo es Dios y hombre, sino que debemos decir que Jesucristo es Dios hombre. Este es el Señor. Como hombre, marca el camino que el hombre puede seguir. Como hombre viene a abrazar a los hombres con brazos de hombre. Como hombre viene a dar el discurso de Dios en garganta de hombre. Como Dios encarnado, como hombre, se sienta con los pecadores y con los publicanos. Como Dios misericordioso, revestido de humanidad, perdona al ladrón en la cruz. Este es Jesús. Tenemos que recuperar la persona de Cristo. Tenemos que seguir sus pisadas, caminar sobre sus huellas, vivir su vida, que se hace vida en nosotros cuando creemos en Él. Aquel que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, no está cerca de nosotros, está en nosotros.
Y Cristo mora en la intimidad personal del creyente. Y el Espíritu conduce al creyente a que viva la vida de Cristo y camine las pisadas de Cristo. Y el Padre ha predestinado a los creyentes para que seamos hechos conformes a la imagen de Él. Que Dios permita que cada día no obstaculicemos la obra del Espíritu Santo, sino que en entrega incondicional a Él podamos reflejar en el mundo la gloria de Jesús.